El mestizaje invisible. Un análisis profundo de la identidad, para muchos, una historia oculta o ignorada. La historia de América Latina e Hispanoamérica es un relato de múltiples influencias, de mezcla y, a veces, de conflicto. Desde la colonización europea hasta las consecuencias del mestizaje, la identidad de estas regiones ha sido moldeada por interacciones complejas entre indígenas, africanos y europeos. Por contra, la influencia de Europa en estos territorios ha dejado una huella indeleble, que aún resuena en las sociedades actuales. A través de la mezcla de razas, surgió una identidad mestiza en muchos países de Latinoamérica e Hispanoamérica, una identidad que intentaba equilibrar los orígenes indígenas, africanos y europeos. Este mestizaje, aunque culturalmente enriquecedor, también implicó la imposición de jerarquías raciales, donde los europeos fueron considerados como los más altos en la escala social. El mestizo ha sido visto como una figura central. En muchos casos, los rasgos africanos e indígenas fueron minimizados o estigmatizados, mientras que los europeos fueron celebrados como el ideal. La historia de la colonización dejó marcas profundas que se manifiestan hoy en día en las estructuras sociales y en la percepción de la belleza, donde los estándares europeos prevalecen, relegando a los afrodescendientes e indígenas a un segundo plano. Una de las paradojas más evidentes es la relación ambigua que muchos sudamericanos sienten hacia sus raíces africanas. A pesar de la importante herencia afrodescendiente en el continente, tanto en términos de cultura como de genética, muchos países de América Latina, y particularmente en Hispanoamérica, prefieren no identificarse con África. Esta desconexión no es solo geográfica, sino también sociocultural, ya que las poblaciones afrodescendientes han sido históricamente marginalizadas. Pero ¿por qué esta separación entre la identidad hispano-latinoamericana y africana? Quizás porque, en muchos casos, se asocia la africanidad con la pobreza y la marginalización. Muchas sociedades latinoamericanas siguen perpetuando un racismo estructural, donde los rasgos indígenas y africanos son vistos con desdén o, al menos, de manera subordinada. ¿Es posible que las identidades mestizas, tan orgullosamente celebradas, continúen ignorando una parte fundamental de sus raíces? ¿Es la africanidad un aspecto de la identidad que está convenientemente silenciado debido a su asociación con lo que la sociedad ha considerado inferior? En una sociedad colonial, el mestizo representaba el intento de acercarse a un modelo de blancura que se pensaba superior. A través de esta mezcla de razas, muchos pueblos sudamericanos adoptaron características que, con el tiempo, se identificaron como las de la alta clase: una piel más clara, rasgos más europeos y la adopción de los valores y normas europeas. Aunque este mestizaje contribuyó a una identidad rica y diversa, también ha tenido el efecto de borrar o diluir las culturas indígenas y africanas. ¿Hasta qué punto el mestizaje fue una opción genuina para los pueblos originarios y africanos, o fue el resultado de un proceso forzado por la supervivencia? ¿Cómo influye la percepción de la belleza y el racismo estructural en las relaciones de los latinoamericanos con sus raíces africanas e indígenas? ¿Es posible que el mestizaje y la multiculturalidad latinoamericana puedan reivindicar la diversidad sin relegar la influencia de las culturas originarias y africanas? La historia de América Latina y Hispanoamérica es un relato de supervivencia, adaptación, mezcla y contradicción. A lo largo de los siglos, las influencias de Europa, África e indígenas se han entrelazado para formar una identidad mestiza compleja y diversa. Sin embargo, la invisibilización de las raíces africanas e indígenas sigue siendo una realidad dolorosa. Es crucial que, como sociedad, nos adentremos en una reflexión profunda sobre el pasado y cómo ese pasado sigue marcando nuestra forma de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos. La identidad mestiza no debe ser una excusa para olvidar ni suavizar las raíces más profundas de nuestras culturas. ¿Estamos dispuestos a mirar al epicentro en vez de mirar a otra parte pidiendo limosna genética espiritual para ser adoptados artificialmente? El mestizaje invisible, un análisis profundo de la identidad, para muchos, una historia oculta o ignorada. Etiquetas, repaso histórico, psicología social, cultura, antropología, cuestiones. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.